Bienvenidos a esta nueva entrega sobre el diseño en bloques al azar. Los datos del ejemplo e información complementaria pueden obtenerse en el sitio web del Centro de Telemática en cet.fausac.gt. En esta ocasión se mostrará un ejemplo de cálculo de las sumas de cuadrados, el valor de f y las conclusiones alrededor de un ejemplo para el diseño de bloques al azar. En concreto se muestra un experimento en el que se aplicó seis tratamientos diferentes para el control de nematodos. Como puede verse en pantalla, se hace una comparación desde un testigo en el que no hay aplicación de nematicida hasta variar la aplicación de oxamil en diferentes dosis y formas de aplicación, como también el carbofurán. La tabla de datos de resultados se muestra en pantalla y corresponde al número de nematodos vivos por unidad experimental. Habrá que considerar el orden de la tabla de datos, que es muy importante para la sumatoria de cuadrados de cada uno de los efectos considerados en el análisis de varianza. Para este caso en particular habrá que darse cuenta que los tratamientos o los nematicidas están ubicados en las filas y los bloques o repeticiones están organizados a nivel de las columnas. Cada valor acá corresponde entonces al número de nematodos vivos por unidad experimental. Eso quiere decir que este 307 corresponde entonces a la cantidad de nematodos vivos para el nematicida A en la unidad experimental ubicada en el bloque 1. El modelo estadístico relacionado con el análisis de varianza es de la siguiente manera. Esta sería la cantidad de nematodos vivos, que es afectado por la media general de nematodos, por los nematicidas aplicados, el efecto de los bloques y el error asociado a cada una de las unidades experimentales. Habrá que tomar en cuenta que el contador para tratamientos es I y el contador para bloques es J. En cuanto a los supuestos para realizar el análisis de varianza, pues hay que considerar que los errores son independientes y siguen una distribución normal con media cero y varianza constante. También se asume que el modelo es lineal y aditivo, y adicionalmente hay homogeneidad de varianzas para los tratamientos. A este diseño en particular de bloques al azar se añade el supuesto de que no debe existir interacción entre los tratamientos y el bloque. Esto quiere decir que el efecto que muestre un tratamiento en particular no deberá estar asociado con el bloque en el que se encuentre ubicado. En cuanto a las hipótesis, la hipótesis nula pues nos dice que cada uno de los diferentes nematicidas produce el mismo efecto sobre el control de los nematodos, en tanto que la hipótesis alterna nos dice que al menos uno de esos nematicidas produce diferente efecto sobre el control de nematodos. En cuanto al cálculo de la sumatoria de cuadrados, se hace como sigue. Para el cálculo de la sumatoria de cuadrados de tratamiento se toman en cuenta los totales para tratamiento. En este caso, por ejemplo, habrá que notar que la fila que se señala corresponde entonces a los datos del nematicida A, y este 1756 es el total del nematicida A, que se obtiene de la siguiente manera. Es la sumatoria de 307 más 371 más 379 más 360 más 339. Eso da un total de 1756. Ese mismo proceso se sigue para la sumatoria del nematicida B y así sucesivamente hasta llegar a este 1003, que sería la sumatoria de esos 5 valores que se están señalando. Este 7770 es la sumatoria de toda la columna correspondiente a los totales de tratamiento y por consiguiente es el gran total.
y este valor de 259 corresponde a la media general, que se obtiene fundamentalmente de dividir este 7770 entre los 30 resultados obtenidos de la medición del número de nemátodos por unidad experimental. Estos valores de la última columna, que es Y barra I punto, corresponden a las medias de cada tratamiento. Este 351.2 se obtiene de dividir 1756 entre estos 5 valores considerados. El cálculo de la suma de cuadrado de tratamientos es como sigue. Sería el total del primer tratamiento, es 1756 al cuadrado más 1238 al cuadrado más 1507 al cuadrado más 1121 al cuadrado más 1145 al cuadrado más 1003 al cuadrado. Esto se divide entre los valores correspondiente a los bloques y se le resta el factor de corrección, que no es más que el gran total al cuadrado dividido dentro de la cantidad total de observaciones involucradas para las unidades experimentales, que sería 5 bloques por 6 tratamientos. El resultado de toda esta operación nos debe dar 79.750.8, que corresponde a la sumatoria de cuadrados de tratamientos. En el caso de la sumatoria de cuadrado de bloques, el proceso se repite, nada más que en este caso se considera el total por columna, que corresponde en este caso a los bloques, es decir, 1254 al cuadrado más 1524 al cuadrado más 1732 al cuadrado más 1572 al cuadrado más 1688 al cuadrado, dividido dentro del número de tratamientos, que en este caso es 6. A esto se le resta la cantidad resultante de esta operación, que corresponde al factor de corrección, y el resultado de toda esta operación nos da la sumatoria de cuadrado de bloques, que corresponde a 23.477.33. La sumatoria de cuadrados de total involucra a cada una de las observaciones en las unidades experimentales, esto es 307 al cuadrado más 371 al cuadrado, más 379 al cuadrado, más 360 al cuadrado, más 339 al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar a 253 al cuadrado. A toda esta operación habrá que restarle el factor de corrección y el resultado final es 148.922, que corresponde a la sumatoria de cuadrados totales. Enseguida se construye una tabla de resumen del análisis de varianza, como se muestra. La primera columna corresponde a las fuentes de variación del modelo, que en este caso es los nematicidas, los bloques, el error experimental y el total. Los grados de libertad se calculan de la siguiente manera: es número de tratamientos menos 1, que en este caso son 6 nematicidas menos 1, eso arroja un valor de 5. Número de bloques menos 1, en este caso son 5 bloques menos 1 es 4. Los grados de libertad de total son 30 valores, que son 6 por 5, eso es 30, menos 1 es 29, y este 20 se obtiene de la resta de la siguiente manera: a este 29 se le restan 5, 4, y esto da un total de 20. La suma de cuadrados ya se habían hecho con antelación. La sumatoria de cuadrados de los nematicidas ya está ubicada acá. La sumatoria de cuadrado de bloques también. La sumatoria de cuadrados de total también ya se había calculado y corresponde a este valor. Y la sumatoria de cuadrados del error se obtendría por diferencia. Esto es de la siguiente manera: a 178.922 se le restarían 79.750.8 y 23.477.33. Esa diferencia da 45.693.87, y de esa manera se calcula el valor de la suma de cuadrados del error. Los cuadrados medios se obtienen de la siguiente manera: el cuadrado medio de los nematicidas se obtiene de hacer la siguiente operación. Este resultado se obtiene de dividir 700
79.750.8 entre 5 arroja un valor de 15.950.16. Este 5.869.33 se obtiene de dividir 23.477.33 entre 4, y este valor de 2.284.69 se obtiene de dividir 45.693.87 entre 20. Finalmente, el valor de f, este es un cociente de varianzas que se obtiene a partir de la división entre 15.950.16 entre 2.284.69. Esto nos da un valor de 6.98. El valor crítico de f se obtiene a partir del uso de una tabla de f, ingresando con grados de libertad del numerador, que en este caso son 5 para los nematicidas, grados de libertad del denominador, que en este caso es para el error experimental, que son 20. Entonces el valor de f para un valor de significancia del 5% y 5 grados de libertad para los tratamientos y 20 grados para el error, nos da un valor de crítico de f, se reporta un valor crítico de f de 2.71. Al hacer la comparativa se verifica que el valor calculado de f es muy superior al valor crítico, declarándose por lo tanto diferencias significativas entre los diferentes nematicidas probados. Eso significa entonces que completaremos el análisis haciendo una prueba múltiple de medias post-Andeva, no sin antes calcular el coeficiente de variación expresado en porcentaje, que básicamente es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error, que es 2284.69, entre la media general multiplicado por 100, arroja un valor de 18.45. Este valor, si el deseo es compararlo, habría que hacerlo con otros ensayos en áreas cercanas o en condiciones similares a las conducidas en el ensayo que actualmente se está intentando comparar, para procurar establecer entonces o comparar la magnitud del coeficiente obtenido. En cuanto al proceso para la prueba post-Andeva, bajo el criterio de Tukey, se muestra enseguida el resumen, el resultado. Hay que notar acá que se han hecho asignaciones de literales bajo el criterio de Tukey y se han organizado las medias en orden descendente para los diferentes nematicidas. En este caso en particular habrá que considerar que el interés se centra en la menor magnitud de nemátodos vivos, siendo por lo tanto el oxamil en su dosis de 2 litros aplicado al suelo el que presenta el mejor resultado, con una media de 200.6 nemátodos vivos por unidad experimental. Hay que notar que la literal que se ha asignado acá a este nematicida está en soledad, y eso significa que se distingue del resto de grupos de literales y que por lo tanto su efecto es significativo sobre el control de los nemátodos. También se puede apreciar que hay una diferencia marcada entre la media de nemátodos vivos para el testigo absoluto que no recibió aplicación, y siendo entonces muy distinto, la literal está en soledad, al resto de los tratamientos que corresponden a la aplicación de nematicidas. Con este resumen se da por terminado el ejemplo correspondiente al análisis de varianza para un diseño en bloques completos al azar.